Hay una sensación que nadie te enseña a nombrar. No es exactamente miedo, no es tristeza, es algo más incómodo que eso. Es la sensación de estar viendo una obra de teatro donde todos los actores actúan con una convicción perfecta, y tú eres el único en la audiencia que nota que el escenario es de cartón. La sientes cuando alguien muere cerca de ti y la gente a tu alrededor empieza a repetir las frases de siempre. Ya está en un lugar mejor. Dios lo necesitaba más. Todo pasa por una razón. Y tú asientes, porque ¿qué más puedes hacer? Pero por dentro hay algo que no encaja, algo que esas palabras no alcanzan a cubrir, como si la pregunta real fuera demasiado grande para las respuestas que te ofrecen. ¿Qué pasa cuando morimos? Piénsalo. Llevas toda tu vida rodeado de respuestas a esa pregunta. La Iglesia tiene una, la ciencia tiene otra, tu familia tiene la suya. Las redes sociales tienen 10 versiones distintas con música de fondo y frases motivacionales. Y sin embargo, en los momentos donde la pregunta se vuelve real, ninguna de esas respuestas se siente suficiente. ¿Por qué? Porque ninguna fue diseñada para darte claridad. Fueron diseñadas para darte calma, y esas son dos cosas completamente distintas. La claridad te hace libre. La calma te hace manejable. Durante siglos las instituciones más poderosas de la historia humana construyeron arquitecturas enteras de significado alrededor de la muerte. El cielo, el infierno, el purgatorio, el karma, el juicio final. No porque tuvieran acceso a una verdad superior, sino porque quien controla lo que tú crees sobre la muerte, controla cómo vives, controla a qué le temes, controla a quién obedeces, controla qué preguntas decides no hacerte. Y tú lo has sentido. No lo sabes articular todavía, pero lo has sentido. Esa incomodidad cuando la respuesta oficial se siente demasiado conveniente, demasiado ordenada, demasiado útil para quien la proclama. Esa sospecha de que la verdad sobre lo que pasa después de la muerte fue la primera y más importante víctima de la censura organizada en la historia de la humanidad. No estás loco, no estás siendo irrespetuoso, estás pensando. Y eso, durante mucho tiempo, fue exactamente lo que no te querían hacer. Hubo un hombre que pensó con esa misma intensidad, un hombre que llegó a una conclusión tan incómoda, tan brutalmente lógica, tan imposible de ignorar, que dos de los imperios espirituales más grandes de su época decidieron que era más seguro destruirlo que responderle. Su nombre era Baruch Spinoza. En 1656, en Ámsterdam, este filósofo de 20 y tantos años fue expulsado de su comunidad con un decreto que en más de 300 años de historia de esa comunidad no había tenido precedente en su violencia. El Jerem, que es como se llama ese tipo de excomunión, normalmente era una medida temporal, un llamado al orden. Pero el de Spinoza fue diferente, fue permanente, fue total, fue redactado con una furia que todavía hoy resulta difícil de leer en frío. Decía, entre otras cosas, que él sería maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante, que nadie debía hablarle, que nadie debía estar bajo el mismo techo que él, que nadie debía leer lo que escribiera. ¿Cuál fue su crimen? No mató a nadie, no robó, no conspiró contra ningún gobierno. Simplemente llegó a una conclusión sobre Dios y sobre la muerte que las autoridades consideraron demasiado peligrosa para existir. Años después, la Iglesia Católica agregaría sus obras al Index Librorum Prohibitorum, la lista oficial de libros prohibidos. Dos instituciones con siglos de rivalidad entre ellas, unidas por el mismo miedo a un solo hombre, que se atrevió a pensar en voz alta. Eso no es la historia de un hereje peligroso.
Eso es la historia de alguien que tocó algo real. Porque los sistemas de poder no persiguen lo que es inofensivo, no gastan recursos aplastando ideas que no los amenazan. La violencia de la reacción siempre revela el peso de lo que intentan suprimir. Y lo que Spinoza había descubierto sobre la muerte era tan estructuralmente disruptivo que no podía coexistir con el modelo de control que esas instituciones necesitaban para sobrevivir. Ahora bien, esto no es un video que te va a dar otra respuesta reconfortante para reemplazar las que ya tienes. No te voy a ofrecer una versión nueva y mejorada del mismo sistema de siempre. Lo que viene a continuación es más difícil que eso. Y más honesto. La respuesta de Spinoza a la pregunta de ¿qué pasa cuando morimos? No es tranquilizadora en el sentido convencional. No hay ángeles. No hay reencuentro garantizado con tus seres queridos. No hay una narrativa suave que te permita seguir viviendo exactamente igual que antes, solo con un poco más de paz existencial en el bolsillo. Lo que hay es algo que, cuando lo entiendes de verdad, cambia la manera en que experimentas estar vivo ahora mismo. No después, ahora. Y eso, paradójicamente, es mucho más poderoso que cualquier promesa sobre lo que viene después. Spinoza no construyó una religión. Construyó un sistema lógico tan preciso, tan geométricamente riguroso, que resulta casi imposible refutarlo sin primero deshonestamente ignorar sus premisas. Un sistema que Einstein dijo seguir, que Goethe llamó el más liberador que había leído, que fue censurado, quemado, prohibido y perseguido durante 200 años, y que hoy, en este momento, tú tienes acceso a él. Lo que sientes cuando las respuestas oficiales no alcanzan tiene un nombre, tiene una causa y tiene, por primera vez en mucho tiempo, una alternativa que no te pide que apagues tu inteligencia para aceptarla. Eso es lo que vamos a explorar, paso a paso, sin adornos, sin promesas vacías. Quédate. Hay un año en la historia de la filosofía que debería enseñarse en todas las escuelas y que casi nadie conoce. Ese año es 1656. Y lo que ocurrió en Ámsterdam durante ese verano no fue solo el exilio de un hombre. Fue el momento exacto en que el poder organizado miró a la razón humana directamente a los ojos y decidió que era más seguro apagarla que debatirla. Baruch Spinoza tenía 23 años cuando la comunidad judía de Ámsterdam emitió contra él el jerem más severo que esa comunidad había redactado en toda su historia. No existe un registro claro de cuál fue exactamente la gota que derramó el vaso. Los historiadores han debatido esto durante siglos. Algunos dicen que fue su negativa a aceptar la autoría divina de los textos sagrados. Otros apuntan a sus conversaciones privadas, donde ya esbozaba la idea de que Dios y la naturaleza podrían ser la misma cosa. Lo que sí es claro es el resultado. El decreto fue absoluto, fue permanente y fue redactado con una intensidad emocional que resulta difícil de explicar si lo que estaban enfrentando era simplemente las opiniones de un joven sin influencia ni poder político. Las instituciones no reaccionan con furia desproporcionada ante lo que consideran inofensivo. Recuerda eso. Spinoza no apeló, no se retractó, no pidió perdón. Se mudó a las afueras de la ciudad, se ganó la vida puliendo lentes ópticos, rechazó una cátedra universitaria que le ofrecieron años después porque hubiera implicado ciertos compromisos intelectuales que no estaba dispuesto a hacer, y siguió escribiendo, en silencio, con una disciplina casi imposible de comprender desde nuestra época de gratificación instantánea. Sabía que lo que estaba construyendo era demasiado importante para apresurarlo, y sabía, con igual certeza, que publicarlo en vida sería peligroso. Su obra más importante, La Ética,
Circuló en manuscritos entre un círculo pequeño y cuidadosamente seleccionado de intelectuales durante años. Solo fue publicada después de su muerte, en 1677, por sus amigos más cercanos, de manera anónima, porque incluso entonces el riesgo era real. La Iglesia Católica no tardó en reaccionar. En menos de 4 años desde su publicación póstuma, las obras de Spinoza fueron incluidas en el Index Librorum Prohibitorum, la lista oficial de textos que ningún católico tenía permitido leer. Piénsalo un momento. Un hombre que ya estaba muerto seguía siendo lo suficientemente amenazante para que las instituciones más poderosas del mundo occidental sintieran la necesidad de proteger a la gente de sus ideas. No de sus acciones, de sus ideas. Eso no le pasa a los filósofos que se equivocan. Eso le pasa a los filósofos que aciertan en algo que el poder no puede permitirse que la gente comprenda. ¿Y cuál era esa idea tan peligrosa? ¿Cuál era exactamente el núcleo del pensamiento de Spinoza que hacía que dos tradiciones religiosas con siglos de conflicto entre ellas se pusieran de acuerdo en que era necesario aplastarlo? Era esta: Dios no es una persona. Dios no es un ser separado del universo que lo observa desde afuera, que interviene en la historia, que premia a los obedientes y castiga a los rebeldes. Dios es la totalidad de lo que existe. Dios es la naturaleza misma, en su totalidad infinita, con todas sus leyes, con toda su materia, con toda su energía. Lo que los humanos llamamos Dios y lo que los humanos llamamos naturaleza no son dos cosas distintas. Son exactamente la misma cosa, vista desde dos ángulos distintos. En latín, Spinoza lo expresó con una fórmula que todavía hoy resulta elegante en su brutalidad conceptual. Deus sive natura, Dios o la naturaleza. No Dios y la naturaleza como entidades separadas, sino Dios como otro nombre para la naturaleza como otro nombre para Dios. Una sola sustancia infinita que existe necesariamente, que no fue creada por nada exterior a ella porque no existe nada exterior a ella, y de la cual todo lo que existe, incluyendo tú, es una expresión temporal y particular. ¿Puedes notar lo que esto destruye? Destruye la idea de un juez sobrenatural que te observa. Si Dios es la naturaleza total y tú eres parte de esa naturaleza, entonces no existe un ser separado de ti que lleve la cuenta de tus errores y tus aciertos. Destruye la idea del milagro como intervención divina, porque una sustancia infinita y perfectamente racional no viola sus propias leyes. Destruye la idea de que el ser humano ocupa un lugar privilegiado en la jerarquía del cosmos, elegido y especial por encima del resto de la creación. Y sobre todo, destruye la utilidad política de la muerte como herramienta de control. Porque si no existe un juez que te castiga después de morir, entonces la amenaza del infierno se vacía completamente. Y si la amenaza del infierno se vacía, entonces una parte muy significativa del andamiaje sobre el cual se construyó la autoridad religiosa durante siglos se convierte en aire. ¿Puedes ver por qué eso era insoportable para las instituciones de su época? ¿Y puedes ver por qué sigue siendo incómodo hoy? Porque el mecanismo no desapareció, cambió de forma. Hoy el miedo no siempre lleva el nombre del infierno, lleva el nombre del fracaso social, de la exclusión comunitaria, del juicio ajeno. Las instituciones evolucionan, pero la estructura básica se mantiene. Si logras convencer a alguien de que existe una autoridad externa que evalúa cada uno de sus movimientos y que determina su valor como ser humano, entonces esa persona vivirá en función de esa autoridad, no en función de su propia comprensión, no en función de su propia razón. Spinoza lo vio con una claridad que para su época era casi inexplicable, y lo documentó con una precisión geométrica,
construyendo su argumento proposición por proposición, demostración por demostración, sin retórica, sin apelaciones emocionales, sin intentar convencerte de nada que no pudieras verificar por tu propia lógica. Ese fue su acto más subversivo. No escribir cosas provocadoras, escribir cosas que podías verificar, porque lo que puedes verificar no lo puedes simplemente prohibir con un decreto. Solo puedes intentar que nadie lo lea. Cuando leí el Jerem por primera vez, lo que más me impactó no fue la crueldad del lenguaje, fue la urgencia. Hay una desesperación en ese texto que no encaja con la imagen de una institución segura de su propia autoridad. Es el lenguaje de algo que siente que su suelo se mueve, y el suelo que se movía era exactamente este. Si Spinoza tenía razón sobre Dios, entonces toda la arquitectura del control espiritual construida sobre la promesa del cielo y la amenaza del infierno era, en el mejor de los casos, una metáfora mal entendida, y en el peor, una mentira funcional. Así que lo silenciaron, o lo intentaron. Pero aquí estamos, casi 400 años después, hablando de él. Y la pregunta que él se atrevió a hacer con más seriedad que nadie antes que él, sigue siendo la misma. Si Dios es la naturaleza, y tú eres parte de la naturaleza, entonces cuando tu cuerpo deja de funcionar, ¿qué es exactamente lo que muere? Eso es lo que viene ahora. Y te advierto desde ya, la respuesta no es reconfortante en el sentido en que estás acostumbrado, pero es honesta. Y la honestidad, como Spinoza pasó su vida entera demostrando, vale más que cualquier consuelo fabricado. Entonces llegamos a la pregunta que nadie ha podido responder sin perder algo en el camino. ¿Qué pasa exactamente cuando morimos? No en términos médicos, no el proceso biológico del cuerpo apagándose, sino lo otro, lo que realmente te preocupa cuando te quedas despierto a las 3 de la mañana y la pregunta aparece sin que la hayas invitado. ¿Qué pasa con lo que eres? ¿Con tus recuerdos? ¿Con la sensación de ser tú y no otra persona? ¿Con todo lo que has acumulado, aprendido, amado, perdido? ¿Simplemente se apaga? ¿O va a algún lugar? Spinoza no esquivó la pregunta. La enfrentó de frente, con la misma frialdad geométrica con la que construyó todo su sistema. Y su respuesta es, dependiendo de cómo la recibas, lo más liberador o lo más perturbador que vas a escuchar en mucho tiempo. Empieza con algo que ya vimos. Existe una sola sustancia infinita. Dios, la naturaleza, la realidad total, llámala como quieras. Todo lo que existe es una expresión de esa sustancia. Las estrellas, los océanos, los insectos, tú, no son cosas separadas que flotan en el universo. Son modos, patrones temporales y particulares dentro de algo que no tiene principio ni fin. Tú eres uno de esos patrones. Tu cuerpo es la naturaleza organizándose de una manera específica. Tu mente, para Spinoza, no es algo separado del cuerpo, ni algo que flota por encima de él. Es el mismo patrón visto desde otro ángulo. El cuerpo y la mente no son dos cosas distintas. Son la misma cosa expresada de dos maneras distintas. Como la temperatura y el movimiento de las moléculas no son dos fenómenos separados. Son el mismo fenómeno descrito en dos lenguajes distintos. Y cuando el cuerpo muere, ese patrón se deshace, no viaja a ningún lado, no es juzgado, no es recompensado ni castigado. El patrón específico que eras tú, con tu nombre, tu memoria, tu historia personal, se disuelve de regreso en la sustancia de la cual nunca estuvo verdaderamente separado, como una ola que regresa al océano. La ola no desaparece en el sentido de dejar de existir, el agua sigue ahí. Pero la forma particular de esa ola, su altura, su velocidad, la manera exacta en que capturaba la luz, eso sí termina. Eso es lo brutal de la respuesta de Spinoza.
No hay continuidad personal después de la muerte. No hay un tú con memoria intacta que llega a algún lugar a recibir lo que mereció. Esa versión de la inmortalidad, la que las instituciones llevan siglos prometiendo y amenazando, simplemente no existe dentro de su sistema. Pero aquí es donde la mayoría de la gente se detiene y pierde lo más importante, porque Spinoza no termina ahí. En la proposición 23 del libro quinto de la Ética, escribe algo que ha confundido a los lectores durante siglos, porque parece contradecir todo lo anterior. Dice que algo de la mente humana es eterno, que no puede ser absolutamente destruido con el cuerpo. ¿Cómo es posible? ¿No acababa de decir que el patrón se disuelve? Sí, pero lo que es eterno no es el patrón, es la esencia, y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. El patrón eres tú como individuo histórico, con tu nombre, tus miedos específicos, tus recuerdos de infancia, tus deudas pendientes. Eso sí es temporal, eso sí termina, pero la esencia es algo más profundo. Es tu existencia, en tanto que expresión necesaria de la sustancia infinita. Y eso, en el sentido estricto que Spinoza le da a la palabra eternidad, no está sujeto al tiempo. No comenzó cuando naciste, no termina cuando mueras. Existe bajo lo que él llama el aspecto de la eternidad, subspecie aeternitatis. Ahora para un momento, porque quiero que esto aterrice de verdad antes de seguir. ¿Qué harías si esto fuera cierto? No como ejercicio intelectual, como realidad práctica. Si no existe un juez esperándote, si no hay cielo ni infierno en el sentido literal que te enseñaron, si lo que eres es una expresión temporal de algo infinito que no puede ser destruido aunque el patrón se disuelva, ¿cómo cambiaría la manera en que estás viviendo ahora mismo? Si algo de lo que estás pensando en este momento te parece importante, escríbelo abajo. Voy a leer los comentarios y los más interesantes los retomo en el siguiente video, porque esta conversación no termina aquí. Lo que Spinoza está diciendo, en términos que pocas personas se han atrevido a enunciar con esta claridad, es que el miedo a la muerte es en gran medida miedo a algo que no entiendes. Y que cuando lo entiendes de verdad, el miedo no desaparece completamente, pero cambia de naturaleza. Deja de ser una amenaza que alguien más usa para controlarte y se convierte en algo que tú puedes mirar de frente, procesar con tu propia razón e integrar de una manera que no destruye tu capacidad de vivir, sino que la amplifica. Eso no es consuelo barato. Es algo mucho más difícil y mucho más valioso que eso. Y en el siguiente capítulo vamos a ver exactamente qué significa vivir con esa comprensión, porque Spinoza tenía una idea sobre la eternidad que no se parece a nada de lo que cualquier institución te ha ofrecido. Y es la parte que más me costó aceptar cuando la encontré por primera vez. Existe una palabra que las instituciones religiosas llevan siglos usando como promesa y como amenaza al mismo tiempo. Una palabra que aprendiste desde niño a asociar con algo que viene después, con una recompensa diferida, con un estado al que llegas si te portas bien, si obedeces, si cumples con lo que se espera de ti durante los años que te toca vivir aquí abajo. Esa palabra es eternidad. Y Spinoza la tomó, la examinó con la misma frialdad con la que examinó todo lo demás, y llegó a una conclusión que invierte completamente el significado que le habían dado. La eternidad, en el sentido que Spinoza le da, no es tiempo sin fin, no es un después que dura para siempre, no es el cielo como lugar al que llegas después de morir y donde todo continúa pero en mejores condiciones. Esa versión de la eternidad es, en términos filosóficos estrictos, simplemente tiempo muy largo. Y el tiempo muy largo sigue siendo tiempo.
sigue siendo una secuencia de momentos que se suceden uno detrás del otro. Sigue siendo algo que tiene una lógica de antes y después, de causa y efecto, de espera y llegada. Eso no es lo que Spinoza entiende por eternidad. Para él, la eternidad es la ausencia total de tiempo, no tiempo infinito. Ausencia de tiempo. Es una manera de existir, o más precisamente una manera de conocer que no está organizada en secuencias, que no depende del antes ni del después, que no espera nada porque no está ubicada en ningún punto de una línea temporal. Y aquí viene lo que más me costó procesar cuando llegué a esta parte de la ética por primera vez. Spinoza dice que los seres humanos tenemos la capacidad de acceder a ese modo de existencia ahora, no después de morir, no como recompensa por una vida bien vivida según los criterios de alguna institución. Ahora, mientras el corazón todavía late y el cerebro todavía procesa y el cuerpo todavía tiene hambre y cansancio y dolor. ¿Cómo? A través de lo que él llama el conocimiento del tercer género, que es una manera de entender las cosas no como eventos que ocurren en el tiempo, no como causas que producen efectos en una secuencia, sino como expresiones necesarias de la sustancia infinita. Cuando entiendes algo de esa manera, cuando ves su esencia en lugar de solo su historia, estás conociendo esa cosa subespecie a eternitatis, bajo el aspecto de la eternidad, y en ese momento, algo en ti también existe bajo ese aspecto. Sé que esto suena abstracto. Déjame intentar hacerlo más concreto. Cuando piensas en tu propia muerte como un evento futuro, como algo que va a pasar en algún punto de la línea del tiempo, la estás procesando como tiempo, y el tiempo genera ansiedad, porque el tiempo implica espera, implica incertidumbre, implica la posibilidad de que las cosas salgan mal antes de que llegues a donde quieres llegar. Esa es la estructura básica del miedo, una amenaza ubicada en el futuro que contamina el presente. Pero cuando entiendes tu propia existencia no como una historia que comenzó en cierta fecha y va a terminar en otra, sino como una expresión necesaria y particular de algo que no tiene principio ni fin, el miedo cambia de naturaleza. No desaparece completamente. Spinoza no promete eso. Él era demasiado honesto para prometer eso. Pero deja de tener la misma estructura, porque ya no estás mirando la muerte como algo que te va a quitar el tiempo que te queda. La estás mirando como la forma específica que tiene tu modo particular de expresar la sustancia infinita. Las instituciones llevan siglos prometiéndote eternidad como destino. Spinoza te dice que la eternidad es una perspectiva y que esa perspectiva está disponible para cualquier ser humano que esté dispuesto a desarrollar la capacidad de conocer de esa manera. Eso es lo que hace que su propuesta sea radicalmente diferente de cualquier cosa que el mercado espiritual convencional te haya ofrecido. No te pide que esperes, no te pide que obedezcas para recibir algo después, no te promete una recompensa diferida que nunca podrás verificar en vida. Te dice que el acceso a la dimensión eterna de tu existencia es posible ahora, mediante el uso riguroso y honesto de tu propia razón. Y hay algo más que Spinoza agrega en el libro quinto de la Ética que casi nunca se menciona cuando la gente habla superficialmente de su filosofía. Dice que en la medida en que la mente entiende todas las cosas como necesarias, en esa medida tiene más poder sobre las emociones. Y que el hombre que entiende claramente que todo lo que existe, incluyendo él mismo, incluyendo su muerte, se sigue necesariamente de la naturaleza infinita de Dios, ese hombre ama a Dios, no por miedo, no por obligación, no porque le hayan enseñado que debe amarlo para evitar el castigo, sino con lo que Spinoza llama amor intelectual.
Un amor que es inseparable del acto mismo de comprender. Piénsalo desde el otro lado. Todo el sistema de control espiritual que las instituciones construyeron durante siglos está basado en la separación. Tú aquí abajo, Dios allá arriba. Tú pecador, Dios juez. Tú esperando, Dios decidiendo. La distancia entre los dos es el espacio donde opera el poder institucional. Porque si necesitas un intermediario para acercarte a Dios, entonces quien controla a los intermediarios te controla a ti. Spinoza elimina esa distancia de raíz, no porque sea ateo, sino porque su Dios es tan total, tan absolutamente todo lo que existe, que la distancia entre tú y Dios es literalmente imposible. No puedes estar separado de la sustancia de la que eres una expresión. Es una contradicción lógica. Es como preguntarle a una ola si está separada del océano. Y si esa distancia no existe, entonces el intermediario no tiene función. Y si el intermediario no tiene función, entonces toda la arquitectura del control construida sobre esa función se derrumba. Confieso algo. Cuando llegué a esta conclusión por primera vez, no sentí triunfo, sentí vértigo, porque implica una responsabilidad que la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a cargar. Si no existe un juez externo que evalúa tus decisiones, entonces la responsabilidad de vivir con claridad y con integridad recae completamente sobre ti. No hay nadie a quien culpar si no lo logras. No hay nadie a quien pedirle perdón para resetear la cuenta. Solo está tu comprensión, tu razón y lo que decides hacer con ellas. Eso es más exigente que cualquier mandamiento, y es exactamente por eso que la propuesta de Spinoza nunca fue popular. No porque sea oscura o difícil de entender, sino porque te entrega una libertad que la mayoría de las personas, si son honestas, no está segura de querer. Pero para los que sí la quieren, para los que están dispuestos a pagar el precio de pensar sin red de seguridad, lo que viene en el último capítulo es precisamente eso. La pregunta de qué haces con todo esto, cómo se vive con la respuesta brutal de Spinoza como brújula, y por qué ese conocimiento, después de casi 400 años de intentos por suprimirlo, sigue siendo el más subversivo que existe. Llegamos al final, pero no al cierre, porque lo que Spinoza construyó no es el tipo de conocimiento que se termina de procesar cuando el video acaba o cuando cierras el libro. Es el tipo de conocimiento que sigue trabajando por debajo de la superficie, que aparece días después en una conversación que no esperabas, que cambia silenciosamente la manera en que ves algo que creías tener completamente resuelto. Así que antes de llegar a la pregunta de qué hacer con todo esto, quiero que hagamos un recorrido por lo que realmente vimos en estos 4 capítulos. No como resumen escolar, como mapa. Empezamos con una sensación, esa incomodidad específica de vivir rodeado de respuestas sobre la muerte que nunca terminan de encajar, que siempre parecen diseñadas para cerrar la pregunta antes de que puedas hacerla de verdad, y nombramos lo que probablemente ya intuías, pero no habías articulado, que el control de las creencias sobre la muerte ha sido históricamente la herramienta de poder más eficiente que existe, no porque los que la usaron fueran necesariamente malvados, sino porque funciona. El miedo a lo que pasa después de morir es el miedo más universal, más íntimo y más difícil de racionalizar que existe en la experiencia humana. Y quien logra instalarse como intérprete autorizado de ese miedo tiene acceso a una palanca que mueve todo lo demás. Después vimos lo que le pasó al hombre que se atrevió a cuestionar esa palanca con argumentos que no podían ser refutados, solo silenciados. Spinoza no fue perseguido porque estuviera equivocado. Fue perseguido porque tenía razón de una manera que resultaba estructuralmente incompatible con el modelo de autoridad espiritual de su época. El Jerem, el Index,
el silencio institucional de siglos. Todo eso no es la historia de cómo el error fue corregido. Es la historia de cómo la verdad incómoda fue administrada. Luego llegamos a la respuesta brutal. Lo que pasa cuando morimos, según Spinoza, es que el patrón específico que eras tú, con tu nombre y tu memoria y tu historia personal, se disuelve de regreso en la sustancia infinita de la cual nunca estuvo verdaderamente separado. No hay juicio, no hay destino, no hay continuidad personal en el sentido que las instituciones prometieron durante siglos. Pero tampoco hay desaparición total, porque lo que eres en tu esencia más profunda, en tanto que expresión necesaria de algo que no tiene principio ni fin, eso no está sujeto al tiempo de la misma manera. Y finalmente vimos la inversión más radical de todas, que la eternidad no es un destino al que llegas después de morir si te comportas bien. Es una perspectiva disponible ahora para cualquier ser humano dispuesto a desarrollar la capacidad de entender su propia existencia no como una historia que ocurre en el tiempo, sino como una expresión de algo que trasciende el tiempo completamente. Eso es lo que vimos. Ahora viene la pregunta real. ¿Qué haces con eso? Y aquí Spinoza es, una vez más, brutalmente honesto. No te da un programa de 12 pasos. No te ofrece una práctica diaria de 5 minutos para alcanzar la iluminación. No tiene un método que puedas seguir sin esfuerzo real. Lo que tiene es una dirección. Y esa dirección se puede resumir en una sola idea que atraviesa toda la ética de principio a fin. La libertad no es hacer lo que quieres. La libertad es entender por qué quieres lo que quieres. La mayoría de nosotros vivimos siendo empujados por fuerzas que no elegimos y que ni siquiera reconocemos como externas. El miedo al juicio ajeno, la necesidad de aprobación, la ansiedad frente a la muerte que se filtra en cada decisión importante sin que seamos conscientes de que está ahí. Spinoza llama a esto servidumbre, no en el sentido político, en el sentido de estar gobernado por causas que no comprendes, de ser efecto de fuerzas que no ves. Y el camino que propone no es la supresión de esas fuerzas, no es el estoicismo de apretar los dientes y fingir que no sientes lo que sientes, es la comprensión, entender de dónde viene el miedo, entender qué lo alimenta, entender que gran parte de lo que sientes como amenaza existencial fue construido y mantenido por sistemas que tenían un interés muy concreto en que siguieras sintiéndolo. Cuando eso se entiende de verdad, no como concepto abstracto, sino como realidad vivida, algo cambia. No de golpe, no dramáticamente, pero cambia. El miedo a la muerte no desaparece. Spinoza nunca prometió eso, y sería deshonesto prometértelo ahora. Pero deja de tener el mismo peso. Deja de ser la sombra que organiza silenciosamente todas tus otras decisiones. Y en ese espacio que se abre, empieza a ser posible algo que Spinoza consideraba el bien más alto al que un ser humano puede aspirar: entenderse a uno mismo como parte necesaria de algo infinito, no como consuelo poético, como comprensión racional. Einstein lo dijo de una manera que vale la pena recordar. Dijo que sentía el espíritu de Spinoza en su trabajo científico, que la búsqueda de las leyes que gobiernan el universo era para él una forma de acercarse a Dios, pero al Dios de Spinoza, no al Dios de las recompensas y los castigos. El Dios que es el orden mismo de las cosas, la racionalidad misma del universo, y que ese acercamiento no generaba miedo, sino algo que él describió como humildad y asombro simultáneos. Goethe dijo que cada